Hermanos, muy buenos días. El Señor los bendiga. Nuestro país, en esta semana, en estos últimos días, digamos que hemos estado consternados por una noticia acerca de una niña que fue supuestamente violada y asesinada. La niña Sofía, ¿sí? Todos estamos enterados de la noticia. Y entonces vienen los comentarios de las diferentes personas y dicen, no, es que qué inseguridad la que tenemos en el país. Y empezamos a contemplar también que estamos viviendo una maldad en el mundo tremenda. Y entonces salen algunos grupos manifestando con los niños, ¿no? Y a defender los niños. Y bueno, ¿creen ustedes que solamente se debe defender a los niños? Entonces, sí, comentarios de muchas maneras, pero nosotros como cristianos, ¿qué decimos cuando miramos una noticia como esa? ¿Qué es lo que manifestamos nosotros como cristianos? Como creyentes, ¿qué decimos? Ayúdenme. No decimos nada, no dicen nada. Sí, que no hay misericordia, que no hay temor a Dios, que todo esto obedece entonces a la lejanía de Dios. Eso es lo que decimos como cristianos. Pero ¿saben algo? En nuestra vida cristiana, nosotros comprendemos realmente lo que significa ser cristiano. Y hay algo fundamental que nosotros como cristianos sostenemos, que es como se inicia la vida cristiana, y es en el momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, que hacemos una oración y la conocemos. ¿Cómo conocemos esa oración? Como la oración de fe. La gran pregunta es, ¿entendemos nosotros lo que es la oración de fe? Realmente nosotros como cristianos entendemos qué fue lo que le manifestamos al Salvador cuando le declaramos esa oración. Porque a veces esa oración se convierte en un comodín. Y hacemos una oración quizás en muchas ocasiones ayudado o guiado por otra persona, pero no profundizamos qué le estamos diciendo al Salvador a través de ella. De ahí que uno encuentra en muchos hermanos que hacen la oración de fe, 5, 6, 10 veces. ¿Creen ustedes que es necesario hacerlo cada vez que se invite a hacer una oración de fe? No. Pero ¿y entonces por qué la vuelven a hacer? Miren que, y entonces ya no diríamos nosotros ante el comportamiento de la sociedad, donde decimos que hay inseguridad, que hay maldad, ¿será que nosotros como cristianos estamos guiando y ayudando a la sociedad para que se acabe la inseguridad y se acabe la maldad? Porque creo que por el desconocimiento de la misma o del significado de la oración de fe, entonces al mismo tiempo no ayudamos entonces a que esta sociedad cambie, a que esta sociedad mejore y a que no sucedan cosas tan atroces como lo que pasó con la niña Sofía. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poco hoy de la oración de fe? Para que comprendamos la oración de fe, para que tengamos claridad de la oración de fe. Y tengo entendido que todos los que estamos aquí ya hemos hecho la oración de fe. Si alguien no ha hecho la oración de fe, levante la mano y al final lo podemos invitar. Entonces, cuando ya tenga claridad de lo que significa la oración de fe. Ahora, si usted, hermanito o hermanita, en la exposición, en la enseñanza que nos da el Señor hoy a través de su palabra,
adquiere esa convicción y esa claridad, y que antes de pronto no había hecho la oración de fe sin esta claridad, qué bueno que la haga hoy entonces, con la claridad que nos va a dar el Señor a través de su palabra. Los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos. Nos vamos a ubicar en el capítulo 10, a partir del versículo 8. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor, Padre celestial, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Padre, con el poder del Espíritu Santo, Señor, a profundizar en esto que tú nos entregas como la oración de fe. Primordial, Señor, primordial en el caminar cristiano, primordial para iniciar el caminar cristiano. Y te pedimos perdón, Señor, si en muchas ocasiones la hemos manifestado solo de labios. Abre nuestras mentes y nuestras voluntades para recibir a profundidad tu enseñanza, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Se desprende un gran interrogante a partir de la porción de la palabra de hoy, un interrogante para todos y cada uno de nosotros. Y el interrogante es, bueno, ¿le crees a Dios desde tu corazón? ¿Le crees a Dios desde tu corazón? Ese es el gran interrogante que nos plantea el Señor en esta mañana. Entonces, como siempre, nos ubicamos aquí en los versículos 8, 9 y 10 del capítulo 10 de Romanos. Pero ¿qué es lo que viene hablando Pablo en su carta? Para que estemos bien ubicados, mis hermanos. Y Pablo ha venido aclarando a través de la carta por qué ha fracasado el pueblo de Israel. Es lo que viene describiendo, lo que nos viene dando Pablo ahí a través de su carta. Nos está diciendo, vea, por esta razón el pueblo de Israel ha fracasado. Pero creo que hoy en día también la carta es para nosotros, para aclararnos por qué realmente nosotros estamos fracasando en lo que respecta al acercamiento a Dios, en lo que respecta a la relación con Dios. ¿Y cuál era el fracaso de Israel? El fracaso de Israel era que Israel buscaba la justicia, pero de una manera equivocada, la justicia de Dios. Y el apóstol insiste en que la justicia de Dios, digamos, y eso es algo maravilloso, está al alcance para todos los hombres. Y Pablo insiste entonces en la justificación, o más bien Pablo insiste que la justificación por fe es la enseñanza de las Escrituras. Es decir, Pablo como que le está diciendo, vea, la justificación por fe no es algo que nace hoy, no es algo nuevo. La justificación por fe está en las Escrituras. Por eso, para comprobar que la justificación es por fe y desde siempre, por decirlo algo, él se apoya en una serie de pasajes del Antiguo Testamento, que los puede ver uno ahí, en los versículos anteriores. El versículo 5, por ejemplo, lo podemos interpretar como que Pablo está diciendo que para lograr ser justo por la ley, es necesario cumplir absolutamente toda la ley. Dice ahí en el versículo 5, porque de la justicia que por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas
vivirá por ellas. Como quien dice, si alguien quiere recibir justicia por la ley, ¿cuántos tiene que cumplir? Y si incumple uno, está incumpliendo la ley. Eso es lo que quiere aclarar Pablo acá. Entonces nadie puede hacerlo. ¿Quién puede cumplir todo a cabalidad? Por lo tanto, la justificación necesariamente tiene que ser por la gracia de Dios. No hay otra. Es por la gracia de Dios, no por cumplir ninguno de todos estos mandatos. En otras palabras, ¿cuál es la intención de Pablo aquí con el escrito? Es señalar que la ley, que si uno trata de acercarse a Dios, de recibir la justicia de Dios por la ley, entonces el hombre se encierra en una situación sin esperanza. ¿Qué esperanza vamos a tener si el direccionamiento hacia la justicia de Dios es la ley? Entonces la única salida es depender de Dios para la salvación. No hay otra salida. Es depender de Dios, depender de la gracia de Dios. Entonces Pablo aplica entonces a Cristo lo que en Deuteronomio dice de la ley y concluye entonces, esto es bien hermoso, cuando Pablo concluye que no es necesario subir al cielo para hacer descender a Cristo. ¿Alguien de pronto se le ocurre por qué no es necesario subir al cielo para hacer descender a Cristo? Porque él hace un planteamiento ahí de que cómo se sube al cielo para hacer bajar, o que cómo se baja, ¿sí?, al Seol para hacer subir. ¿Por qué no es necesario subir al cielo para hacer bajar a Cristo? No, pues eso es verdad, pero no, porque es que, es decir, ¿se encarnó o no Jesús? ¿Estuvo aquí o no? Entonces es necesario subir para que baje. Ya bajó. Y es necesario bajar al Seol, es decir, donde están los muertos, para hacer subir a Cristo. ¿Por qué no? Con esta explicación que acabo de dar, hagan por relación. Porque Él ya resucitó. Miren qué hermoso esto. ¿Se está dando cuenta? Ahí es donde va entendiendo uno con claridad el planteamiento de Pablo. Entonces, hermanos, gloria a Dios por el plan perfecto de salvación del Señor, de enviar a su Hijo, hacerse hombre como uno de nosotros, encarnarse y luego morir y resucitar. Eso es una cosa maravillosa. Y Pablo sigue tomando elementos, frases del mismo pasaje de Deuteronomio, ahí en el versículo 8 de Romanos, pero relacionado con Deuteronomio capítulo 30. En sus casas, cuando tengan su tiempo, relacionen y lean Deuteronomio capítulo 30, versículos 12, 13 y 14, y se dan cuenta la relación que hay ahí con la palabra de hoy, con Romanos capítulo 10. Entonces, cuando uno se ubica en Deuteronomio capítulo 30, 14, esa expresión, la palabra que encontramos ahí, en esa cita original, se refiere a la palabra de la ley. Ahí es donde tenemos que ubicar, porque si estamos en Deuteronomio, esa palabra ¿a qué se refiere? A la ley como tal. Y afirma entonces la disposición de Dios de revelar libremente sus mandamientos o sus mandatos a su pueblo. A tu alcance está la palabra, dice ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Pero el apóstol ahora encuentra en el pasaje de Deuteronomio, digamos como su sentido más profundo y una referencia al mensaje acerca de Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo. Coge y nos lleva allá a Deuteronomio 30, 14, pero lo está relacionando con Cristo. Eso es lo que hace Pablo ahí. Y Pablo sigue aclarando y Pablo sigue haciendo énfasis que la justicia es por la fe. Y entonces esta justicia afirma la disponibilidad del mensaje cristiano. Y esa frase ahí mismo, en el mismo Deuteronomio capítulo 30, 14, que en tu boca y en tu corazón, enfatiza que la disponibilidad de la ley no era meramente externa en su proclamación. Lo que está diciendo es que era también interna, en la mente y en el corazón del pueblo de Dios. O sea que
no son cosas externas solamente. Ahí dice, porque en tu boca y en tu corazón se refiere a algo interno en la mente y en el corazón. Ahora Pablo entonces procede a aplicar esta última frase a la experiencia cristiana. Y volvemos a recordar los versículos 8, 9 y 10 para que nos queden bien claros. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pongámosle atención, hermanitos. Es que esta es la oración de fe que todos predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Volvámoslo a repetir. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, vamos aquí a descifrar esta oración de fe. Este mensaje que conocemos como la oración de fe consta de dos partes. Ayúdenme. ¿Cuál es la primera parte? ¿Cómo? ¿Confesar qué? No, digamos, es que ahí es donde nos empezamos a equivocar. ¿Qué es lo que hay que confesar? Porque si ustedes dicen confesar, yo me estoy imaginando otra cosa. De irme a arrodillar, ir a hablar por allá con otra persona. Por eso hay que entender bien la oración de fe. Y no podemos ir así poco a poco, no. La primera parte es confesar que Jesús es el Señor. Esa es la primera parte. Que Jesús es el Señor. ¿Y cuál es la segunda? Creer que Dios lo levantó de la muerte. Es decir, creer que ¿qué? Que Jesús está vivo, que Jesús resucitó. Son los dos componentes de la oración de fe. Entonces, ayúdenme. La primera, creer que Jesús es el Señor, ¿cierto? Sí, confesar con la boca que Jesús es el Señor. Y segundo, creer que Jesús resucitó, que Dios lo levantó de los muertos. Qué bien. Esas son las dos partes de la oración de fe. Cuando uno ve la secuencia de estos dos actos de la oración de fe, nos parece como extraño. Yo no sé si a ustedes les parece extraño, pero sí es como extraña. Pero uno nota que se debe a la influencia misma del texto de Deuteronomio, donde se menciona en Deuteronomio, cuando vayan a Deuteronomio 30:14, se menciona primero la boca y luego se menciona el corazón. Entonces uno dice, bueno, ok, está bien. Pero noten ustedes en el versículo 10 que Pablo invierte la secuencia. Primero empieza con la boca y el corazón, pero luego la invierte. Miren, porque con el corazón, mire que empieza primero con el corazón, cuando en el versículo antes estaba invertido, pero bueno. Entonces, aunque el contenido de la confesión y la creencia se expresan de manera diferente, no podría decir que significan lo mismo, ya que sin lugar a duda, ¿qué es lo que uno realmente confiesa con la boca? Lo que uno cree en el corazón. Esa es la realidad. Que uno confiesa con la boca lo que uno cree en el corazón. Y las dos expresiones entonces se complementan para una expresión más completa. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Mira, yo creo que aquí vamos a hablar un poquitico de dónde está el problema de nosotros, por ejemplo, no tener claridad de la oración de fe. Hoy en día la comprensión de la palabra Señor es muy diferente a la comprensión de la palabra Señor en los tiempos de Pablo. ¿Qué connotación lleva la palabra Señor para nosotros hoy? Don Carlos, ¿sí? Don César, don Armando, tiene una connotación de alguien mayor, tiene una connotación de alguien, por ejemplo, el jefe inmediato de uno en el trabajo, tiene la connotación de
no sé, de un profesor. Esa es la connotación de la palabra Señor. Muy, pero muy diferente a la connotación que tenía la palabra Señor en el tiempo de Pablo. Ahora, para entender entonces qué es lo que se quiere decir, confesar con su boca que Jesús es el Señor, tenemos que tomar la palabra Señor como con la connotación de hoy o con la connotación del tiempo de Pablo. Ayúdenme, con el tiempo de Pablo, porque es que estamos leyendo un escrito de la época de Pablo. Y es la insistencia que yo siempre les hago: entendamos primero lo que está escrito para la situación, para el tiempo, para las personas, para la política, para lo social, para absolutamente todo ahí. Cuando ya lo entendamos ahí, entonces lo podemos aplicar a nosotros hoy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la connotación de Señor es lo que significaba en el tiempo de Pablo: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y esto es profundo, esto es muy profundo, y quizás ahí donde radica el error de nuestro comportamiento cristiano de una forma tan diferente a como debiera ser. Miren, el significado de la palabra griega traducida como Señor es necesario tener en cuenta dos cosas en el tiempo de Pablo. Número uno, Señor en esa época se utilizaba o se usaba para designar al emperador romano. Ojo, y diferentes dioses. Número uno es eso. Pero número dos, Señor, y cuando uno de pronto, cuando toma por ejemplo la versión griega de la Biblia, que se conoce como la Septuaginta, se usaba en los lugares donde aparece el nombre de Jehová. ¿Sí? Miren la relación entonces. Entonces, Señor, en la versión griega de la Biblia se usaba para denotar ¿a quién? Oh, sí, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bíblicamente, ¿ah? ¿Con quién se relacionaba la palabra Señor? Con Jehová. Y si revisaran la Septuaginta, ¿saben cuántas ocasiones se utiliza esa palabra Señor ahí para relacionarla con Jehová? 6,000 veces. Entonces estamos viendo, y Pablo con seguridad que la importancia de Pablo era con el segundo uso. Él no iba a relacionar lo del emperador y lo de los dioses. Pablo se estaba refiriendo era a esa palabra Señor, pero referente ¿a quién? A Jehová. Y esa confesión que Jesús es Señor significaba el reconocimiento que Jesús comparte, el nombre, que Jesús comparte la naturaleza, que Jesús comparte la santidad, que Jesús comparte la autoridad, el poder, la majestad y la eternidad del único Dios verdadero. Mire la connotación, hermanos, de confesar que Jesús es el Señor. Es el reconocimiento que Jesús es el Dios mismo. Eso es lo que le estamos diciendo cuando hacemos la oración de fe. Y si además le agregamos un pronombre personal a esa palabra Señor, cuando le decimos en muchas ocasiones, ¿qué es lo que le decimos? Mi Señor. Entonces eso es mucho más profundo, porque entonces eso indica que se le reconoce como Señor, o sea que se le pertenece, que le pertenecemos. Y entonces se le está afirmando un sentido de entrega, de lealtad y de confianza. Tremendo. ¿Había pensado usted, hermanito, en la oración de fe lo que usted le manifiesta a Jesús a través de ella cuando le dices: Señor, te confieso como mi Señor? Se le está dando un reconocimiento total de entrega, de lealtad y de confianza por Dios. Si nosotros tuviéramos en cuenta eso cuando hacemos la oración de fe o cuando invitamos a hacer la oración de fe, creo que nuestra vida cristiana sería diferente. Mi Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es profundo, ¿no? Es que uno prácticamente le está diciendo al Señor: Señor,
Tú eres mi amo, yo soy tu siervo. Eso es lo que le estamos diciendo ahí con esa primera parte de la oración de fe. Como quien dice, mande, que yo cumplo. Mande, que yo obedezco. Mande, que yo no objeto. Y continúa la oración de fe diciendo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es aquí también donde radica, diríamos, como el segundo problema del mal entendimiento que hacemos de la oración de fe. Porque nos confundimos con la palabra corazón. Y el término corazón se emplea con referencia a la parte central de las cosas, ojo, porque muchas veces nos ubicamos cuando hablamos ahí de corazón, ¿con qué nos ubicamos? Con este órgano que hay aquí, que lo dibujamos rojito, bien bonito, y que a veces le colocamos ¿qué? Una flecha. Ese es el problema. Pero aquí la connotación de corazón es más profundo, o sea que vamos a llegar. Ya conocimos la connotación de Señor, ¿cierto? ¿Nos queda claro? No nos queda claro. Vuelvo a empezar. ¿Sí quedó claro? Bueno, ya nos quedó claro. Ahorita vamos a hablar del corazón. Y algo que nos debe quedar claro, iglesia, es que las referencias al órgano físico, a este órgano físico como tal, corazón, en la Biblia, son pocas y muchas de ellas poco específicas. O sea que cuando hablen de corazón en la Biblia tenemos que tener mucho cuidado. Si se habla del órgano físico y que decimos que son muy pocas las referencias, o de cuál corazón están hablando. Un ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en segunda de Samuel, por ahí, capítulo 18, versículo 14, cuando se habla de Absalón. Absalón, ¿el hijo de quién? De David. Resulta que hablan de Absalón y ahí sí, y dicen que el corazón de Absalón fue traspasado, ¿sí? por una lanza y que seguía vivo. Ahí esa palabra corazón se refiere al órgano físico. Pero en el pensamiento hebreo, y volvemos al caso de que tenemos que tomar lo que significaba ahí en esa época, en el pensamiento hebreo la palabra corazón significa el hombre interior en el sentido más amplio de la palabra. Eso significaba corazón. Entonces, cuando se mencionaba corazón, se relacionaba o se trataba esencialmente del hombre completo con todos sus atributos físicos, intelectuales, atributos psicológicos, en el cual él pensaba y del cual hablaba el hebreo, y el corazón se concebía como el centro de lo que gobernaba absolutamente todo. Eso era lo que significaba corazón para el hebreo de aquella época. Entonces, para el hebreo significaba el corazón, era lo que hacía al hombre lo que era. O sea que lo era todo. Y el que gobernaba todas las acciones. ¿Se dan cuenta de la diferencia entonces? Cuando se habla de corazón, no como órgano, sino como eso interno del ser para el hebreo, que lo era todo y que dominaba todo. Entonces el carácter, la personalidad, la voluntad, la mente, digamos que son términos modernos que reflejan todos algo del significado de corazón en el uso bíblico. Miren ya cómo vamos entendiendo entonces a lo de hoy. Cuando se habla de corazón, entonces se habla de ¿qué? Respecto a uno como persona, se habla de todo, absolutamente de todo, significa todo. Y esto era en el tiempo de los hebreos, la connotación que le daban a esa palabra corazón, y en el Nuevo Testamento es muy semejante. Digamos que el corazón es el asiento de la voluntad, es el asiento del intelecto, es el asiento del sentimiento. Podríamos decir que es igual
al sentido que le daba el hebreo en aquella época. Entonces, digamos que corazón se acerca al significado de ¿qué? De persona en toda su dimensión, el todo de una persona. Entonces, cuando uno ya se adentra a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, no hay indicios en la Biblia que digan que el cerebro sea el centro del estado consciente, del pensamiento o de la voluntad. Bíblicamente es el corazón el que ocupa este lugar. ¿Se dan cuenta? El significado de corazón bíblicamente respecto a la persona lo ocupa todo. Es el centro de todo. Entonces, cuando uno habla de corazón, es como si, cuando uno habla de corazón, es como si hablara de las entrañas mismas del ser. ¿Sí me hago entender? Es cuando llama con toda tu mente, con todo tu corazón. Entonces, con todas las vísceras, con todas las entrañas, con todo tu ser. Eso es lo que significa corazón. Y creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué significa? Ahora que entienden la palabra corazón, ¿qué entienden eso? Y que creas en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Quién me puede dar un significado ahora que ya entienden eso? ¿Ah? Y utilizan palabras de pronto de la misma enseñanza. No, que con todas mis entrañas yo creo que Jesús está vivo. Pero sentirlo así, eso es lo que significa esto. Pero no como muchas veces decimos, no, si es que Jesús resucitó. Como quien dice, no. Esto hay que llevarlo desde el corazón, pero no desde sino desde dónde. ¿Qué es lo que significa corazón para nosotros? El todo, las entrañas, todo. Eso es una belleza. Y cuando uno ya se ubica en este segundo concepto de la oración de fe, que creer de corazón que Dios lo levantó de los muertos, es decir, que Jesús resucitó. Esa referencia a la creencia en la resurrección indica la importancia que se le da a este evento en la fe cristiana. Recuerden que nosotros le hacemos énfasis. Uno podría resumir el evangelio en que Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Para el perdón de qué? Le falta un poquitico. ¿Para el perdón de qué? Exactamente, para el perdón de mi pecado. Perdón que te diga eso porque sí, pero es que ¿qué es lo que nosotros los animamos? Es que cuando expresemos eso, no lo expresemos de los pecados, porque entonces va a quedar como por el pecado de Lucía, de Gladys, pero no por el tuyo. Pero cuando tú dices que Jesús murió en la cruz por el perdón de mi pecado, ¿cómo lo estás sintiendo? Es diferente, ¿sí o no que es diferente? Y por eso los animamos que siempre ese enfoque sea a nivel personal. Entonces, Cristo murió en la cruz por el perdón de mi pecado. ¿Y qué es lo que le falta? ¿Y qué pasó a los 3 días? Y resucitó y está vivo, mis hermanos. Si Jesús no hubiera resucitado, perdónenme en la expresión, estábamos botando caspa nosotros aquí hoy, si Él no hubiera resucitado. Pero la resurrección de Jesús es algo maravilloso para nosotros. Es algo primordial en la fe cristiana. Por eso en la oración de fe es tan importante. Y creyeres en tu corazón, es con todo desde las entrañas que Jesús resucitó, que está vivo. Ahora hay un tiempo futuro aquí. Ese serás salvo confirma que se refiere a la salvación futura. Pero hermanos, la gloria de esta salvación, ¿desde dónde la debemos de empezar a disfrutar? Desde aquí, claro, desde aquí. Disfrutémosla en forma anticipada, porque es una esperanza maravillosa. Pero yo la salvación, yo la empiezo a vivir desde aquí.
cuando entiendo correctamente la oración de fe y cuando entiendo perfectamente a Juan capítulo 3, versículo 16. Eso es una maravilla. Pero, iglesia, a efectos de comprender mejor el funcionamiento del ser humano, es útil identificar, digamos, las diferentes áreas que lo componen, ¿cierto? El cuerpo, la mente, el alma. Y entonces ahorita de pronto ya se nos introduce un término que conocimos hoy que lo abarca todo. ¿Qué es que ¿cuál? El corazón. El corazón. Y digamos que la persona completa es aquella que ha logrado un buen nivel en el desarrollo en cada una de estas áreas. En nuestros tiempos, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, vemos que el hombre vive cada vez, o la sociedad vive cada vez más fragmentada, ¿no consideran ustedes? Es decir, la sociedad está quebrada. Mire lo que hablábamos ahorita de la maldad, de la inseguridad, y se muestra cada vez una desigualdad en ese nivel de desarrollo entre los diferentes elementos que componen al ser humano, que componen la humanidad. Cuando consideramos al hombre de hoy, a la persona de hoy, observamos que sin duda hoy se ve un gran desarrollo intelectual. ¿Quién lo duda? Hoy hay un gran desarrollo intelectual. Uno ve los niños ahorita que nacen con, no sé, como con un chip distinto. Y claro que el conocimiento, claro que eso se debe, digamos, a unas herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Y el proceso educativo formal o la educación como tal que nosotros tenemos, digamos que es casi que exclusivamente mental y ocupa, según las estadísticas, 1/3 de la vida del ser humano. Pero vivimos también una época en donde, digamos, se ha proliferado y se ha avanzado como nunca antes en el acceso a tener la información a tiempo y una información abundante de todos los temas diversos. Hoy en día muchas veces decimos, hombre, es que hoy está pasando aquello, quizás ha pasado desde mucho antes, simplemente que hoy tenemos acceso a la información, tenemos acceso a las redes, tenemos acceso al internet. Entonces, claro que hoy tenemos, digamos, acceso a tener demasiada información. Dice un autor, un escritor, que, por ejemplo, un periódico de una ciudad cualquiera, como nuestra ciudad, El Colombiano, El Espectador, puede tener en un día toda la información de una persona, digamos, del siglo XVII que podría tener en toda su vida. Imagínense de lo que estamos hablando, del avance de adquirir información, de tener información. Pues nosotros tenemos información de una manera muy fácil, aunque también de una manera muy perjudicial en muchas de las ocasiones. Pero increíblemente, esta avalancha, este gran número de información no ha producido personas más sanas y no ha producido personas más equilibradas. ¿Qué piensan ustedes? Tenemos mucha información, tenemos acceso a mucha información, facilidad a demasiada información. ¿Ha ayudado eso en algo a tener personas sanas, equilibradas, a que no haya maldad, a que haya equilibrio? Esa es la realidad. Al contrario, digamos que pareciera que la distancia que separa el desarrollo mental del desarrollo espiritual o emocional es cada vez mayor.
alguien muy intelectual, cada vez se separa más de la parte espiritual. Eso es una realidad. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que quiero decir con que, claro, tenemos mucha información, pero eso no nos está volviendo ni más sanos ni más equilibrados. Mucha información, mucho conocimiento, pero eso no nos acerca o no nos avanza en la parte espiritual. Por el contrario, cada vez nos separa más. Entonces, entre estas diferentes facetas de nuestra humanidad ha llegado, y creo que lo podemos decir, ha llegado a niveles alarmantes, ha llegado a niveles pero muy preocupantes. Y entonces, ¿qué es lo que se ha producido en la sociedad actual? Con toda la información, con toda esta facilidad, con el internet, con las redes, que hayan personas altamente desarrolladas en lo intelectual, pero al mismo tiempo que son primitivas en lo espiritual. Eso es lo que realmente podemos ver. Hay un gran desarrollo en el conocimiento, pero digamos que en lo espiritual y en lo emocional, como que somos de la edad primitiva. Podríamos llegar a esa comparación, y creo que no estamos exagerando nada. Mucha inteligencia, mucho desarrollo, pero poca espiritualidad. Qué realidad, qué doloroso, o qué dolorosa realidad. Y esto realmente representa un verdadero obstáculo para aquellos que desean entrar en una dimensión, digamos, mucho más profunda de la vida espiritual. Eso es un gran obstáculo, todo lo que está pasando en la sociedad de hoy. Pero, iglesia, ¿cuál es el lenguaje principal en el reino de los cielos? El lenguaje espiritual. Entonces, ¿de qué sirve tanto conocimiento, tanta parte intelectual, sin el lenguaje espiritual? Pero creo que este es el aspecto del ser humano que demuestra menos evidencias de desarrollo. Entonces el texto de hoy, iglesia, afirma Pablo afirma que la acción de creer para los hijos de Dios es una acción que ocurre primordialmente en la esfera del corazón. Y ya sabemos con claridad qué significa el corazón para todos nosotros, bíblicamente hablando. Entonces podríamos decir que es una convicción espiritual que desafía todas las estructuras intelectuales y que utilizamos para analizar y entender todos los demás aspectos de la vida. Entonces, cuando uno se adentra a la parte intelectual o analiza la parte intelectual, pues uno podría decir que en lo intelectual la mente se mueve, digamos, confiando frente a los desafíos normales de este mundo. Pero si hablamos de la parte espiritual, ¿qué? Se tiene que contactar con un rol secundario. Qué pesar, pero es así. Y podríamos decir que no es que la mente no tenga ninguna función en la vida espiritual, sino que está limitada para incursionar en los misterios de Dios. ¿Creen ustedes que en esta mente finita, que en esta mente limitada, pueden caber todos los misterios ilimitados y eternos del soberano creador? Entonces, claro que la mente juega un papel, pero es que ante los misterios del Señor, nuestra mente finita es totalmente insignificante. ¿Qué vamos a poder nosotros entender a plenitud los misterios del Señor? ¿Cómo le vamos a aplicar nosotros lógica humana a todas estas cosas maravillosas y la grandeza y la eternidad de Dios? ¿Creen ustedes que uno se puede acercar a Dios con lógica?
Entonces cuando uno se quiere acercar al Señor, lo primero que hay que dejar a un lado es todo eso de intelectual, todos esos diplomas, todo ese conocimiento del mundo y toda esa lógica que uno le quiere aplicar a Dios. No funciona. ¿Qué lógica va a tener el Señor? Con la mente se trata de incursionar con lógica en los misterios de Dios, y es lo que menos tiene nuestro soberano Dios. Entonces, hermanos, al inicio planteábamos si realmente conocemos a profundidad la oración de fe, que es fundamental en nuestra vida cristiana. Y es fundamental para la relación con Dios, para la cercanía a Dios, que nos dará una convicción espiritual. Convicción que nos permite entonces movernos en este recorrido, en este caminar cristiano. Entonces, a mayor cercanía con Dios, a mayor intimidad con Dios, se tendrá entonces mayor certeza que el camino que se recorre y camino que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios es el correcto y que nos va a llevar al destino esperado. La gran pregunta es: ¿qué intimidad tienes con Dios? ¿Qué cercanía tienes con Dios? Hermanitos, es que la cercanía y la intimidad con Dios no lo da que estemos aquí sentados en una iglesia. ¿Qué tanto buscas a tu Salvador? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a tu Salvador? ¿Qué tanto hablas con tu Salvador? ¿Qué tanto escuchas a tu Salvador? Porque aquí te habla. Aquí te habla. ¿Qué tanto lees la palabra? ¿Qué tanto escuchas la palabra del Salvador? Entonces, contéstate. ¿Qué relación tienes tú con el Salvador? ¿Qué cercanía tienes tú con el Señor? Ahora que entiendes a profundidad la oración de fe y lo que significa que tú hayas aceptado a Jesús como tu Señor, y lo que significa que crees de corazón que Jesús resucitó. Si volvieras atrás, un tiempo atrás, en el momento en que hiciste tu oración de fe, ¿qué tanta claridad tenías cuando hiciste la oración de fe? Cierra los ojos y piensa. ¿Dónde fue que hiciste la oración de fe? Si la hiciste simplemente porque alguien te guió y te llevó y esta es la oración de fe y lo aceptas y quizás dijiste un sí, quizás le dijiste: Señor, yo te acepto, pero no tenías la claridad de lo que significa, de la profundidad de esta oración de fe, de la profundidad de decirle con los labios: te acepto como mi Señor. Es un reconocimiento de la persona, de la grandeza, de la majestad, del poder, de que Él es Dios mismo. Y decirle: te acepto como mi Señor, es declararle la lealtad, la obediencia, la confianza. Ahora pregúntate si de pronto se lo declaraste, pero en el caminar, en el desarrollo mismo de tu vida cristiana, tu comportamiento ha sido diferente. Y es el momento que
recapacites y que reflexiones y que corrijas. Y que le pidas perdón al Señor si de pronto no habías entendido a profundidad esa declaración de aceptarlo como tu Señor. Y cuando le dijiste, creo de corazón que Dios te levantó de los muertos, y realmente considerabas la connotación de decirle de corazón. ¿Realmente sientes que le perteneces al Salvador? ¿Realmente lo sientes? ¿Realmente le declaraste lealtad? ¿Realmente le declaraste obediencia? ¿Realmente le declaraste confianza, fidelidad? Ahora que ya tienes claridad de la oración de fe, entonces pídele perdón al Señor y ahora entonces haz la declaración de fe ahí en tu interior, pero con el conocimiento claro de lo que significa. Puedes decirle al Señor: Señor, yo te confieso como mi Señor. Ahora que tengo claridad de lo que significa esta expresión, Señor, yo te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Dile: Señor, y creo con todas mis entrañas, Señor. Creo con todo mi interior, con toda mi mente, con todo mi cuerpo, con todo lo que tú me has dado, con todo mi ser, que Dios Padre te levantó, oh Salvador mío, dile ahí, de entre los muertos, y que estás vivo y te siento vivo. Por eso exalto tu nombre y te doy la honra, la gloria, el honor. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Y esto me llena de una total esperanza que estaré disfrutando de una vida eterna contigo, oh Salvador mío, dile. Y entonces empieza a disfrutar la vida eterna desde aquí, pero cumpliendo lo que has prometido, lo que has proclamado al Señor a través de la oración de fe, no de cualquier manera. Y ahora que tienes claridad de la oración de fe, entonces la puedes explicar a aquellas otras personas que estás invitando a conocer de tu Salvador. Pero haciendo esta claridad, no haciendo promesas, que nada tienen que ver en la relación con nuestro Señor y Salvador. Proclama y comparte la oración de fe tal cual te la entregó el Señor en esta mañana, con el verdadero sentido y la profundidad. Cuando se le dice, cuando se le confiesa con la boca que Jesús
es el Señor. Y mucho más profundo cuando se le dice mi Señor. Y la profundidad también de creer en el corazón, de creer entonces con todo el ser, con todo el interior, desde las entrañas mismas, que Jesús resucitó, que está vivo, y que eso nos garantiza también nuestra propia resurrección. Te alabamos, Señor. Te damos honra, honor y gloria, soberano Creador, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.